Bueno, muy bien. Buenas noches a los que están ahí en Zoom. Tenemos unos minutos para compartir la palabra de Dios. Eh, Abran la Biblia si ustedes la tienen en la mitad y si tienen el celular, eh, ábranlo en el libro de Salmos. Vieron que el Salmo está justo a la mitad de la Biblia y eh, en esta noche, si Dios permite, vamos a leer algunos textos que están solamente en Salmos o en el libro anterior que se llama Job o en el libro siguiente que se llama Proverbios. Así que los que tengan la Biblia pueden buscar por ahí. Si lo perdieron, van a la mitad y ahí ya está Salmos. Uno antes Job, uno después Proverbios, y, y ahí nos vamos a mover. El tema de hoy es el temor del Señor, el temor de Dios. La Biblia está llena de expresiones relacionadas así. Temor de Jehová, temor del Señor, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en el temor de Dios? ¿Es algo bueno o algo malo? Mm, Un poco raro, porque si es temor, ¿por qué es algo bueno? No es temor de miedo, sino es de honor, reverencia. Bueno, tiene una teología muy clara. Exactamente, es lo que dice. Claro, acá lo que está en uno escucha la respuesta, pero lo que los demás dicen es que el temor no es algo, no lo vemos enseguida como algo malo porque no lo asociamos solamente con terror o miedo, sino también lo asociamos con reverencia a Dios. Y porque además, cuando uno empezó a leer la Biblia, aún sin darse cuenta de que uno estaba estudiando el temor de Dios, uno empezó a ver tantas referencias desde Génesis hasta el Apocalipsis al temor de Dios, que la manera en que la Biblia habla de los temerosos de Dios, el temor de Dios, lo bueno que es la- el instarnos a ser temerosos de Dios, que eso entonces evidentemente no es miedo y pánico a Dios, hay algo positivo. Y eso es lo que el temor de Dios es algo muy positivo en la Biblia, porque como ustedes dijeron, resume la actitud y la conducta propia de un creyente piadoso, reverente. Y a la vez, a la inversa, la ausencia de temor de Dios es equiparada en la Biblia con rebeldía, impiedad, maldad, corrupción. Por supuesto, el ser humano tiende a huir de lo que le tiene miedo, ¿no? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Comen del fruto prohibido, no solo se dan cuenta que estaban desnudos instantáneamente, sino que lo escuchan a Dios que viene. ¿Y qué hace? Se esconden, ¿no? Y eso a lo largo de toda la Biblia pasa si el hombre tiene miedo de Dios y se escapa de Dios cuando queda expuesto. En el Apocalipsis al final se narra casi todo el contenido del libro Apocalipsis, una descripción de lo que va a pasar en el futuro en la época de la gran tribulación. Vieron que hoy la palabra Apocalipsis es una cosa que produce mucho miedo porque se ha asociado a Apocalipsis a cataclismos enormes, a desastres naturales y a cosas hasta sobrenaturales. Pero para el pueblo de Dios, los castigos del Apocalipsis no producen miedo. Por ahí en Apocalipsis 6 muestra una escena en la cual las personas casi que quieren morir, van a buscar la muerte, le dicen a las montañas, cúbrannos, cáiganos encima, aplástenos, porque se dan cuenta que viene el castigo de Dios. Y es algo de lo que no se puede escapar. Muchas veces las personas utilizan el suicidio, el quitarse la vida como la última afirmación de su voluntad. A veces no es por cobardía, a veces una declaración final de valentía, bueno, esto no me va a pasar a mí, yo esto lo liquido acá y lo que terminan haciendo como no tiene otra opción es quitarse la vida. Pero ¿cómo uno puede escaparse de Dios si ni quitándose la vida uno se puede escapar de Dios? Por eso ahí dice en Apocalipsis 6 que la gente, los rebeldes le decían a las montañas, caigan sobre nosotros y dice que en algunos momentos el castigo va a ser tal que buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. El ser humano le escapa a lo que le tiene miedo. Pero entonces nosotros encontramos esto del temor de Dios como algo positivo. Entonces tenemos que empezar a ver que la definición de la Biblia es un poco diferente. Acompáñenme. Un varón que busque Salmo 112:1 y una mujer que busque Proverbios 31:30. No nos vamos a salir de ahí. Job, Salmos y Proverbios. Pero esto nos introduce al tema del temor de Dios en la Biblia y nos vamos a quedar en estas porciones. ¿Qué dice Salmo 112:1? Un varón que lo lea, por favor. 31:30.
Ahí encontramos un ejemplo de algo que nos llama la atención. Dichoso, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Si no tenemos este concepto, este bagaje de conocimiento bíblico que ya traemos, esto nos puede llamar la atención. ¿Qué dice Proverbios 31:30? Una mujer. Engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Estos textos nos están elogiando, encomiando esa actitud que se llama temor de Dios. Entonces, algo que en otro contexto, tenerle miedo a algo, o a Dios mismo, como Adán y Eva, o al final en la gran tribulación, es algo muy negativo, hay muchas ocasiones en la Biblia donde son positivas. Dichoso el hombre que teme a Dios. La mujer que teme a Dios, esa es la digna de aplauso, podríamos decir. Entonces, ¿cómo podríamos pensar o definir un poco, aunque sea con nuestras palabras, el temor de Dios? Vemos que en términos generales el temor de Dios podría tener quizás o reunir tres conceptos y depende de la situación y el contexto, quizás está más fuerte uno que otro. Por un lado es esta reverencia a Dios. Por otro lado, es la reacción emocional de terror ante Dios. Y a veces esto le ha pasado incluso a los creyentes. ¿Recuerdan cuando Isaías vio una visión del trono de Dios? Era un profeta fiel, recibió una tremenda revelación porque era un hombre fiel. Y él dijo, ay de mí, estoy en la presencia de Dios, esto es terrible. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Juan cuando él empieza a recibir la revelación del Apocalipsis? Queda postrado, se queda sin fuerzas porque se presentó delante de Dios. ¿Qué sucede con Pedro y los demás cuando el Señor Jesucristo hace un milagro de los que eran sobrenaturales? ¿Vieron que la gente hoy le da tanto miedo a lo metafísico, lo sobrenatural, lo paranormal? Porque la gente está acostumbrada a que las reglas de la física ocurran de una manera que uno ya lo puede prever. Pero cuando ocurre algo de lo cual uno no tiene idea cómo se maneja, algo paranormal, algo metafísico, algo espiritual, milagroso, a uno le tira tanto la estantería al piso que la persona se aterra. Y más cuando eso no solo es algo malo, incluso peor aún cuando es Dios. Cuando no hay una fuerza que la pueda superar, cuando la persona queda expuesta totalmente ante Dios, lo que le produce a un ser pecador, la presencia de Dios es terror. Nosotros no estamos exentos, lo que sucede es que nosotros hemos sido perdonados, nos ha sido dado a los hijos de Dios una nueva naturaleza, entonces por la presencia del Espíritu de Dios nos pasa lo que le pasó a Juan en la visión, lo toca en el hombro y lo fortalece, y a Daniel le pasa lo mismo, y eran unos santos estos hombres, eran pecadores pero de los mejores, podríamos decir, en cuanto a su vida de justicia y de obedecer a Dios. Y a esas personas tan ejemplares, la presencia de Dios los tumbó, pero pudieron ser fortalecidos, se pudieron levantar porque Dios mismo actuó en ellos. Entonces la presencia de Dios produce eso, esa reacción emocional de terror por estar delante de un Dios santo. Y además hay un tercer aspecto del temor de Dios, que es el miedo de la venganza de Dios. Incluso Satanás se ha presentado en la presencia de Dios cuando ha podido, cuando se puede, como a nosotros también nos podemos, como que Dios limita ese accionar y nos permite acercarnos, pero cuando el hombre o el ángel, el demonio, digamos, saben que Dios un día les va a castigar, eso produce miedo. Por eso dice también que los demonios, los ángeles caídos también creen en Dios, tiemblan, porque saben que el tiempo se les está acabando. Entonces, la concepción bíblica del temor de Dios abarca una dimensión mucho más amplia que simplemente terror. Vamos todos, por favor, al Salmo 34. El temor de Dios conlleva todo esto, y en la mayoría de los casos en los que se habla del temor de Dios, el énfasis está puesto en este aspecto más positivo del temor, no en estas dos cosas negativas que es el terror y el miedo al castigo. Es más bien un énfasis puesto en la reverencia que se traduce en una vida que se ajusta a lo que Dios quiere. Miren lo que dice el Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Cómo se puede enseñar a tener miedo? Bueno, porque no es solamente esto de saber que Dios va a juzgar el mal, no es solamente esto de ser consciente que estamos delante del Dios del universo,
sino que ser consciente también que Dios ha permitido que nos acerquemos a Dios. Que nosotros, si tenemos la actitud correcta, Dios nos deja llegar. Y entonces empieza ahí el salmista en los otros 3 versículos que conforman el párrafo, ahí Salmo 34, 11 al 14, dice: vengan hijos, les voy a enseñar el temor. ¿Y de qué les empieza a hablar? Verso 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Bueno, esta es la recompensa del temor de Jehová. ¿Qué debe hacer? Guarde su lengua del mal, guarda tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esa reverencia sobrecogedora, esa actitud de respeto y sumisión de la criatura al Creador, que se traduce en una vida ajustada y de obediencia a Dios, es lo que llena mejor el significado de la expresión temor de Dios en la Biblia. En la mayoría de los casos, ser temeroso de Dios se está refiriendo a esto. Quizá una definición, aunque no sea de diccionario, pero nuestra definición podría ser así. El hombre temeroso de Dios no es el que huye aterrado de Dios, ni el impío que tiembla ante la perspectiva del castigo. El hombre temeroso de Dios es el creyente obediente que se acerca a Dios en humildad y fe para poder caminar en comunión con Él. Un escritor, Stuart Sachs, dice: a menos que haya una conciencia personal de la asombrosa y majestuosa soberanía de Dios, es imposible tener una fe significativa en el corazón. Por eso en el Salmo 5, 7 hay un texto que dice: yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces no está del todo ausente de este concepto de temor de Dios la reverencia. Es una de las cosas que me parece que estamos perdiendo. ¿Vieron que nos asombramos de que a veces los hijos pierdan el respeto a los padres, los alumnos maltraten a los profesores? Es propio de la época moderna, pero me parece que nosotros también debemos cuidar, o quizás reflexionar y preguntarnos: ¿no hemos perdido un poco la reverencia ante el Señor? ¿Somos conscientes, producto quizás de nuestra meditación diaria en las cosas del Señor, de entrar a su presencia y realmente llegar a su presencia, de la reverencia, de la grandeza de Dios? Ser temeroso de Dios es, conociendo el temor de Dios, conociendo la reverencia y la grandeza de Dios, ajustar nuestra vida, adecuar nuestra vida, nuestras acciones cotidianas, a caminar en rectitud. Y entonces quisiera que veamos 3 manifestaciones del temor de Dios en la vida nuestra. 3 cosas en las cuales cuando una persona es temerosa de Dios se manifiesta en su vida. Esas 3 cosas son: número 1, el temor de Dios se manifiesta en una vida recta y obediente. Número 2, el temor de Dios es una fuente o principio de sabiduría. Y número 3, el temor de Dios resulta en bendición para la vida. Vamos a la primera. Acompáñenme ahí al Salmo 128, verso 1. Salmo 128, verso 1. Una vida de rectitud. Cuando el Señor, ¿recuerdan cuando habla con Satanás y habla de Job? Le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? ¿Qué más dice? Temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es una definición de el temor de Dios. Y el Salmo 128 lo proclama también. Verso 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Como el típico paralelismo que encontramos tanto en los Salmos y en los Proverbios, la segunda línea complementa, o a veces contradice, pero muchas veces es un paralelo, un complemento de la primera. Y dice: dichoso el hombre que teme a Dios, o sea, el que anda en sus caminos. Bienaventurado el hombre que teme a Dios, el que anda en sus caminos. Y eso es lo que llena todas las referencias, casi todas las referencias al temor de Dios en estos libros. El libro de Proverbios varias veces insta al lector a que tema a Dios y que por lo tanto se aparte del mal. Porque temer a Dios es sinónimo de caminar lo correcto. Y lo contrario de temer a Dios es andar en un mal camino. Dice expresamente ahí en Proverbios que Dios promete, en Salmos, que Dios promete comunión íntima. Perdón, me equivoqué. Eso también es verdad, pero erré en la línea. Dice expresamente el texto de Proverbios que el temor de Jehová es aborrecer el mal. También Proverbios
14:2 dice, aquel cuya vida va por la senda de la rectitud es quien realmente teme a Jehová. El temor de Dios está esencialmente conectado con vivir una vida recta, apartarse del mal y obedecer los mandamientos de Dios. Uno podría pensar que ser temeroso de Dios está más conectado con tener una teología correcta, con un discurso ortodoxo. Pero la Biblia dice que el que es temeroso de Dios no es el que sabe bien de memoria las definiciones, los credos de la ortodoxia. El temeroso de Dios es la persona que lleva una vida derecha. Ese es justamente el punto que sigue, y está muy relacionado. A veces también la Biblia habla en concordancia con esto, con lo contrario de temer a Dios. Y lo contrario de temer a Dios es llevar una vida torcida. El Proverbio 14:2 dice que el que camina en rectitud teme a Jehová, pero el de caminos perversos lo menosprecia. Lo contrario de temer a Dios, y ahí encontramos una explicación también de lo que es temer a Dios, por la definición de lo contrario. Lo contrario de temer a Dios es menospreciar a Dios. Entonces temer a Dios es reverenciar a Dios, es valorar a Dios. ¿Y quién valora a Dios? ¿El que se llena los labios de alabanza, el que sabe decir las cosas correctas? Más bien el que tiene una vida recta. Y luego también sus labios van a tener alabanza y expresiones correctas, pero el temeroso de Dios es el que con su vida lo muestra. Y el que con su vida anda torcido, por más que tenga una labia muy correcta, en realidad con su vida menosprecia a Dios. El temor de Dios, por lo tanto, está esencialmente conectado con vivir una vida recta. En el Salmo 36, justo estos días estaba leyendo en mi lectura regular, el Salmo por ahí 34, 35 y 36, me encontré con el 34 que leímos recién, donde el salmista le dice, hijo, vente el temeroso. Tenés que guardar tu lengua de hablar mal, no hables con engaño, no digas cosas malas, no seas venenoso con la lengua, no andes chismeando, apartate del mal, no solamente no anden cosas malas, anda en el bien. Eso dice el Salmo 34. Y el 36, que lo leí 2 o 3 días después, dice, el verso 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y empieza a describir al impío, se lisonjea a sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. ¿Ven? Aquel que no tiene temor delante de sus ojos, ¿cómo se dio cuenta el salmista? ¿Porque tiene un credo equivocado? ¿Porque adhiere a una doctrina un poco errada? No, se dio cuenta por su vida. Con su vida, con sus palabras, con sus acciones, con sus pensamientos, se nota que menosprecia a Dios. Entonces, lo primero que nosotros vemos en la Biblia es que el temor de Dios, que es algo bueno, se manifiesta en una persona que vive la vida correcta. En segunda instancia, lo que habíamos dicho, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vamos todos a Proverbios capítulo 1. Proverbios 1, verso 7. Probablemente esta sea la definición más concreta y concisa que la Biblia hace de sabiduría. ¿Y qué dice que es la sabiduría? Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Está repetido varias veces esto en Salmo 111, Proverbios 9, Proverbios 1 al final y en Job también. Pero dice que la sabiduría, la esencia, el principio de la sabiduría es ser temeroso de Dios. Uno puede mirarse a sí mismo y decir, yo tengo mucho conocimiento, tengo un coeficiente intelectual así o así, pero Dios dice, miren, el principio de la sabiduría es ser temeroso de Dios. ¿Qué piensan que significa que que el temor de Dios sea el principio de la sabiduría? ¿Qué puede querer decir? Que en eso se basa, o sea, el fundamento. ¿Qué más puede querer decir el principio de la sabiduría? Principio es una palabra que se utiliza en general en dos sentidos, para referirse a lo que viene primero en orden temporal o de origen y para referirse a la parte principal, algo central, y podríamos decir ahí también que algo fundamental podría ser un poco en ambos sentidos, lo que arrancó o lo que está por debajo, digamos, en parte principal. Y tal vez en ambos sentidos es que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Hay un autor que se llama Johnson que dice, por un lado, los que carecen de temor de Dios ignoran el ABC mismo de la sabiduría, o sea, lo más básico. Por más que una persona tenga doctorado y conocimiento y títulos, a ojos de Dios, si carece de temor de Dios,
se está perdiendo lo más básico de la sabiduría. Es como que está por abajo del nivel inicial. Y por otro lado, el temor de Dios es la esencia misma de la sabiduría. O sea, dice T. Johnson, no se puede ser sabio y no temer a Dios. Si uno no teme a Dios, uno se perdió el germen, lo central. Vieron que esto está puesto al principio del libro de la sabiduría. Dice este autor, es como si el escritor de Proverbios pusiera esto acá y estaba declarando que a menos que una persona tema y reverencia a Dios, está perdiendo el tiempo si continúa leyendo el resto del libro. O sea, en conclusión, esa es la opinión de él, ¿no? Pero en conclusión, podemos decir, es de suma importancia la condición moral del hombre que quiera acceder a la sabiduría divina. Quien vaya en busca del verdadero conocimiento debe ser temeroso de Dios. O sea, Dios quiere dar su sabiduría, pero a él le importa si la persona que la busca es temeroso de Dios o no. No podemos acceder a los tesoros de la sabiduría de Dios con un corazón sucio, con una vida que no refleja eso. Y lo dice muchas veces, incluso esto también se traduce en otra cosa. Ante una situación que requiere una decisión sabia, una situación difícil que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué camino tomar, el hombre sabe que si procede con temor de Dios, está actuando sabiamente. Entonces nosotros vemos que el temor de Dios no solamente se traduce en una vida recta, en segundo lugar, ser temeroso de Dios, poner a Dios en primer lugar en reverencia y, como dijimos antes, obedecerle, es el camino para la sabiduría. Pero además, como dice la Biblia en varias ocasiones, el temor de Dios conduce a las bendiciones de Dios. Acompáñenme a un texto más, Salmo 25, 12. En Salmo 25, 12 se encuentra una promesa, una de las muchas promesas que hay para el que teme a Dios. Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Bueno, a ese hombre Dios le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Se imaginan tener la brújula para la vida? El GPS que funciona para las decisiones importantes de la vida. Esto que está prometiendo acá, que Dios nos va a enseñar el camino que ha de escoger, es sabiduría para vivir. ¿Y a quién se la promete Dios? Al que es temeroso de Dios. El temor de Dios es la sabiduría y además el principio fundamental de ella, pero además es también el canal para acceder a más sabiduría. Cuando el hombre responde en obediencia a la luz que ya tiene, cuando nosotros como cristianos empezamos a hacer lo que ya sabemos que Dios quiere, ahí estamos actuando con temor de Dios. Y eso nos está haciendo acreedores, por así decirlo, a derecho a más sabiduría. No solo que estamos procediendo sabiamente cuando obedecemos lo que sabemos de Dios. A los ojos de Dios esto nos está destrabando nuevos accesos a más conocimiento y bendición. Y a veces el hombre ha procurado acceder a Dios meramente por esfuerzo humano y por conocimiento intelectual, de letra muerta. Y por eso, incluso eso ha sido tantas veces la fuente de la herejía y de la división. La persona que busca conocimiento y se aleja de Dios. Y la Biblia claramente dice, eso es como un camino torcido y hasta un callejón sin salida. Dios quiere dar su sabiduría y su conocimiento a quien viene en común con él. Pero además Dios promete un montón de otras cosas, de bendiciones para la vida, al que tiene temor de él. El verso 14, ahí en el mismo capítulo, dice, la comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Dios abre su mente sin ninguna reserva. Dios habla confidencialmente con aquel que le teme. Dios promete abundante bondad y protección para el que le teme. Salmo 31, 19, 33, 18, 34, 7. La provisión necesaria también será concedida al temeroso de Dios. Salmo 34, 9. Y mucha compasión y misericordia de parte de Dios. Salmo 103, 11, 13, 17. Proverbios 22, 4 promete riqueza, honra y vida. Y Eclesiastés 7, 18 que saldrá bien en todo aquel que teme a Jehová. Y yo simplemente escogí un puñado de bendiciones de las que Dios promete al que le teme. Entonces nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el rumbo de la vida? Y Dios nos dice, estas son las bendiciones del que es temeroso de Dios, cuya vida es recta, cuyo camino va siendo cada vez más un camino luminoso, está lleno de bendición. Quisiera que terminemos esta reflexión o repasando estas cosas que dijimos. En primer lugar, el temor de Dios no es algo negativo e indeseable. Por el contrario, vivir en el temor de Dios es el estándar de la vida que agrada a Dios. Y como tal, está prescrito en toda la Escritura.
Se nos ordena a nosotros que sirvamos a Dios con temor, que nos alegremos con temblor. Salmo 2:11. Se instruye a los jóvenes a aprender a temer a Dios y también se insta a todas las naciones y a los pueblos a temerle. Salmo 33:8, 67:7, 69, 96:9. Se reprueba al que menosprecia a Dios y a los que carecen de temor de Dios se les llama impíos. Entonces volvamos a lo que dijimos al principio, la reverencia, el temor a Dios. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida? No se trata tanto de tener la religión evangélica, de manejar más o menos bien. ¿Somos temerosos de Dios? Si nuestra familia tuviera que decir de nosotros, ¿somos temerosos de Dios? El temor de Dios es algo muy deseable porque no es un terror paralizante que aleja al hombre de Dios, sino un asombro reverente que se traduce en un andar recto. No es una cuestión de mero sentimiento o emoción, más bien es una disposición de la voluntad que se somete a Dios y confía en su amor. Porque aunque Dios no deja de ser Dios, y por eso cuando caemos en la cuenta, nuestro corazón retrocede en temor, Dios tampoco deja de ser amor. Y entonces nosotros nos acercamos. Eso dijimos primero, el temor de Dios se traduce en una vida recta. En segundo lugar, el temor de Dios es algo tan deseable porque es la puerta de la sabiduría. Y Dios dispensa su sabiduría con su propia mano. No la manda con delivery, no la envía por correo. Entonces, para recibir la sabiduría de Dios uno se le tiene que acercar, porque Dios la tiene en la mano, por decirlo de una manera, ¿no? Figuradamente. Entonces nos tenemos que acercar a Dios. Y la única manera de acercarse es con temor reverente. Entonces nosotros queremos conocimiento, queremos sabiduría, queremos ser de bendición, queremos ser un foco encendido de luz. Tenemos que acercarnos a Dios, pero Dios no nos podemos acercar siendo personas irreverentes y sucias. Entonces esto está encadenado al paso anterior. Nosotros tenemos que ser puros por adentro, una vida recta. Entonces eso nos acerca a Dios. Y ahí Dios nos dispensa con su propia mano su sabiduría. Y en tercer lugar, el amor de Dios es algo, el temor de Dios es algo tan bueno y deseable en la Escritura, porque la Biblia está cargada de promesas de bendición para el hombre y la mujer que son temerosos de Dios. No solo promesas desde la perspectiva temporal, porque Dios suple en su providencia todas las necesidades de los que le temen, sino también desde la perspectiva espiritual y eterna. El temor de Dios le permite al hombre caminar con Dios, le permite a la criatura intimar con el Creador. La criatura intimar con el Creador. Ir por donde sea que nos toque caminar en la vida y saber que Dios está cerca nuestro y que vamos con Él. Acompáñenme a leer el último texto para terminar. Yo pienso, Salmo 147:11. Esto es algo que a veces ha sido para mí un punto de retorno o un faro. ¿Qué es lo que a Dios le importa? A veces me pregunto en mi vida, ¿qué cosas he logrado? ¿Dónde estoy parado? ¿Por qué hay situaciones que parecen puertas cerradas? ¿Por qué algunas oraciones parece que no llegan? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Aquí vuelvo yo a veces cuando me siento fracasado. Salmo 147:10-11. No se deleita Dios en la fuerza del caballo y se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Nuestro lugar, lo que nos compete en nuestra calidad de criaturas, es reconocer que somos pequeños, porque Dios quiere que le tengamos confianza. Es reconocer que nos equivocamos, porque Dios nos ha traído así, para que seamos temerosos de Dios. A Dios no le importa tanto la fuerza que tenemos como iglesia, como si fueran los caballos de un ejército. No le importa tanto nuestra propia capacidad, aunque Dios la use. Lo que a Dios le importa, es más, lo que a Dios le complace. Miren lo que esto significa. Lo que a Dios le complace, lo que le agrada, lo que le roba, podríamos decir, o lo que le produce una sonrisa, eso que hace que Dios nos dé un ok, es que nosotros seamos temerosos de Dios y que lo esperemos en su misericordia, que nos echemos en sus brazos esperando en su misericordia y que decidamos que nuestro caminar va a ser un caminar correcto, porque eso agrada a Dios, porque Él es sabio y sabe por qué nos da las instrucciones que nos da, y porque a su tiempo Él nos va a bendecir con todas sus bendiciones, porque Él las ha prometido a aquellos que le temen. Amén. Oremos. Padre nuestro, esto debería sernos suficiente. Que tú digas que tú te complaces en los que te temen y en los que esperan en tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a no enredarnos tanto, a no buscar grandezas,
a ser sencillos, Señor. Tu palabra nos indica el camino en cosas pequeñas, que empecemos obedeciendo esas, que tú nos des más sabiduría según la vamos necesitando, sabiduría para aconsejar a nuestros amigos, para bendecir a nuestros vecinos, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para criar a nuestros hijos, a nuestros nietos, sabiduría para bendecir, sabiduría para predicar el Evangelio, sabiduría para decidir, sabiduría para enfrentar un mundo tan cruel y hostil, y esperar en ti, en tus bendiciones, en que tu reloj nunca se atrasa, en que tu mano nunca se acorta, en que tus recursos nunca se acaban. Tú eres Dios. A nosotros lo que nos compete es ser criaturas, esperar en tu misericordia y ser temerosos de Dios. Ayúdanos, Señor, en ese camino. Te amamos porque nos llenas de bendición. Y aquí nos disponemos, Señor, como iglesia, como familia y cada uno de nosotros como persona, a seguirte. Ayúdanos, Señor, para la gloria de Dios. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.